Circuitos eléctricos. Nuestro equipo está conformado por Britney Ordóñez, Isabel Rivera, Dana Quiñones, Sammy Rodríguez y Linei Sánchez. Se entiende por electrostática la rama de la física que se encarga principalmente del estudio y del análisis del comportamiento de las cargas eléctricas en reposo junto a los efectos mutuos que se producen en los cuerpos como consecuencia de su carga eléctrica. Un átomo se puede entender como la partícula más pequeña que compone cada elemento o material que se encuentra a nuestro alrededor. Los átomos están conformados por electrones que se mueven girando alrededor de un núcleo, y este núcleo a su vez está constituido por otras partículas llamadas protones y neutrones. Los protones son partículas subatómicas que presentan una carga eléctrica positiva, los electrones son partículas subatómicas con carga negativa, y finalmente los neutrones carecen de carga eléctrica, es decir, no son positivos ni negativos. La carga eléctrica es una propiedad física de las partículas subatómicas que puede ser positiva como la de los protones o negativa como la de los electrones y que produce y permite hacer posible la relación entre estas partículas con otras. Al principio, un átomo siempre es neutro, es decir, tiene la misma cantidad de protones y electrones, pero si por algún mecanismo se logra que los electrones libres de un cuerpo pasen a otro, uno de los cuerpos perderá electrones, volviéndose eléctricamente positivo, y el otro ganará electrones, volviéndose eléctricamente negativo. Encontramos cuatro principales mecanismos a través de los cuales se cargan los cuerpos eléctricamente. Primero, electrización por frotamiento. Cuando frotamos un cuerpo neutro con otro, hay transferencia de electrones de la superficie y ambos cuerpos quedan electrizados con cargas de distinto signo. Segundo, electrización por contacto. Cuando ponemos un cuerpo neutro con otro que se encuentra electrizado, se produce transferencia de electrones y ambos cuerpos quedan electrizados con cargas de igual signo. Tercero, la polarización. Se da cuando hay un desplazamiento de los electrones en un cuerpo, lo cual causa que la carga negativa se quede en un extremo y la carga positiva se quede en el otro extremo. Cuarto, electrización por inducción. Se da cuando se carga un cuerpo neutro con otro electrizado sin contacto, solo acercándose, y este último a su vez produce en el cuerpo neutro una polarización. Las cargas eléctricas pueden comportarse de dos formas distintas dependiendo del signo que presente el cuerpo, sea negativo o positivo. Entre ellas se encuentra atracción, cuando interactúan dos cuerpos con cargas de signos contrarios; repulsión, cuando hay relación entre cuerpos que tienen cargas con signos iguales, estos se repelen. La electrodinámica es la rama de la física que estudia el comportamiento de las cargas eléctricas que se encuentran en constante movimiento a través de un medio llamado material conductor, el cual les permite desplazarse. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material conductor, como un cable metálico. La corriente es causada por la movilidad de los electrones que orbitan el núcleo de los átomos que componen el material conductor, y esos electrones se desplazan en una dirección específica, la cual se mide en amperios. Ley de Ohm. Es una ley básica en los circuitos eléctricos y es utilizada para determinar la relación entre corriente, tensión y resistencia dentro del circuito. Se suele asociar a la figura llamada triángulo de Ohm. Esta nos dice que la intensidad de corriente que circula por un circuito eléctrico es directamente proporcional al voltaje del mismo e inversamente proporcional a la resistencia total. Su fórmula es intensidad igual a voltaje sobre resistencia total. La corriente eléctrica ofrece a la humanidad aprovechamientos prácticos como calóricos. Cuando se transmite calor por un material se genera una resistencia que disipa el calor que puede aprovecharse para calefaccionar espacios, cocinar, etc. Lumínicos. Al ser baja la resistencia eléctrica de un hilo conductor, algunos electrones circulan generando calor y sobre todo luz. Este es el principio de funcionamiento de los bombillos. Magnéticos. Genera campos magnéticos como en los electroimanes empleados en las brújulas eléctricas. Químicos. La electricidad genera cambios en las sustancias y agiliza determinadas reacciones químicas. Un circuito es un camino cerrado o una conexión de diferentes componentes que permite que la corriente eléctrica fluya y, al mismo tiempo, nos da la posibilidad de transformarla en otro tipo de energía, como por ejemplo, primero, la energía calorífica, la cual es fácil encontrarla en electrodomésticos como la estufa. Segundo, la energía mecánica, que se puede encontrar en lugares como los motores de los automóviles. Tercero, la energía lumínica, que es la más común de todas y se puede encontrar en elementos que producen luz como los bombillos o las lámparas. Su importancia radica en que estos se encargan de que la corriente eléctrica llegue de manera segura, regulada y eficiente a los aparatos que necesitan de ella para poder funcionar. En su gran mayoría, los circuitos eléctricos se encuentran en los hogares, ya que permiten controlar los sistemas de iluminación, hacer funcionar los electrodomésticos y son la base esencial de los sistemas de comunicación, debido a que con señales eléctricas posibilita la comunicación a través de diferentes medios. Asimismo, aportan a los medios de transporte, ya que detrás de funciones y acciones simples como encender las luces, tocar las bocinas o escuchar música, se encuentran circuitos complejos. Es por esto que es de gran importancia que los circuitos eléctricos con los que contamos estén bien diseñados. El circuito eléctrico posee diferentes elementos que al unirlos permite el transporte y uso de la energía eléctrica en diferentes campos de la vida humana. Los elementos principales que lo componen son el generador, el conductor, la resistencia eléctrica y el interruptor. Otros compuestos que se pueden usar como alternativa al realizar y ejecutar cualquiera de los tipos de circuitos que existen son
Primero, elementos generadores. Son aquellos que generan la energía que será transportada a través del circuito, por ejemplo, acumuladores, pilas y baterías, alternadores y fuentes de alimentación. Segundo, elementos conductores. Son el medio por el cual circulan los electrones expulsados por el generador, por ejemplo, cables, placa de prototipos o breadboard. Tercero, elementos receptores. Son aquellos que se oponen al paso de la corriente eléctrica, por ejemplo, lámparas, diodos, zumbadores, motores, resistencias y altavoces. Cuarto, elementos de maniobra y control. Permite abrir o cerrar el paso de la corriente. Cuando está abierto, se inhibe la circulación de electrones, y si está cerrado, ocurre lo contrario. Por ejemplo, interruptores, pulsadores, conmutadores, microinterruptores o relés. Quinto, elementos de protección. Encontramos fusibles, interruptor diferencial, instalación de puesto a tierra y protección contra el rayo. Tipos de circuitos. Primero, circuito en serie. Es un tipo de circuito eléctrico en donde los componentes están conectados uno tras de otro sin división de la corriente eléctrica, de tal manera que la corriente fluye a través de todos ellos en una sola trayectoria. Estas son las fórmulas para resolver circuitos en serie. 2. Circuito en paralelo. Los componentes están conectados en ramas separadas, permitiendo que la corriente se divida entre ellas. Esto hace que si se quema uno de los receptores, seguirán funcionando los demás. Cada rama tiene su propio trayecto para la corriente eléctrica, y la resistencia total del circuito es menor que la resistencia de cualquiera de las ramas individuales. Estas son las fórmulas usadas para resolver problemas de circuito en paralelo. Cabe recalcar que el voltaje siempre es el mismo en cada resistencia. 3. Circuito mixto. Es aquel que combina elementos de conexiones de circuitos en serie y en paralelo. La corriente eléctrica se distribuye de manera diferente en las ramas paralelas, dependiendo de la resistencia de cada rama. En la parte en serie, la corriente es la misma a través de todos los componentes. El voltaje se divide entre los elementos en serie, mientras que en las ramas en paralelo, cada rama recibe el mismo voltaje. Este circuito se va resolviendo por partes con las fórmulas de circuito en serie y en paralelo dependiendo de la necesidad, y para calcular la intensidad total del circuito sí se utiliza la fórmula que aparece en pantalla. Cabe aclarar que la resistencia equivalente es mayor en el circuito en serie que en paralelo. Esto ocurre porque las resistencias involucradas en el circuito se encuentran conectadas de manera continua sin que existan divisiones entre ellas. Y por otro lado, la intensidad total es mayor en el circuito en paralelo. Esto ocurre porque es inversamente proporcional a la resistencia equivalente, puesto que como hay una menor resistencia en circuito en paralelo, la intensidad de corriente será mayor ya que podrá circular por más caminos. Hoy les vamos a explicar cómo hacer un circuito eléctrico mediador de los niveles de agua en un contenedor y que te indique cuando está completamente lleno. Los materiales que utilizaremos son una tabla de madera, una botella transparente de 1,5 litros, 5 resistencias de 220 ohmios, 1/4 de watts, 3 LEDs de cualquier color, 8 cables jumpers macho y hembra, una protoboard mediana, una batería de 9 voltios, un conector para pila cuadrada de 9 voltios, cinta aislante, tijeras, silicona y finalmente un buzzer activo o zumbador y 3 transistores NPN. Paso 1. Pegar la protoboard mediana a la tabla de madera con silicona para mantenerla fija. Colocamos cada uno de los 3 LEDs separados en la protoboard con la patica más larga, es decir, el catión en la parte de los buses de alimentación positivo y la otra corta llamada anión en la columna J de la pista de alimentación. Paso 3. Luego, de la misma forma en que colocamos todos los LEDs, se coloca el buzzer activador o zumbador, que es el que va a emitir un sonido indicando que el recipiente está lleno en el 100% de su nivel. Paso 4. Ahora pondremos 3 de las resistencias al lado de cada uno de los LEDs de manera horizontal, conectando las 2 pistas divididas por el canal central desde la columna I hasta la columna E. Las otras 2 resistencias se conectarán verticalmente en la columna C de la protoboard, como se muestra en el video. Y así nos debe de quedar. Paso 5. Ubicar los transistores NPN. Pero antes hay que saber que los transistores están compuestos por 3 partes: el colector, la base y el emisor. Ubicaremos los 3 transistores en la fila A, en donde quedan sus partes distribuidas. Por ejemplo, el primer transistor queda con su colector en la columna A, fila 3, su base en la columna A, fila 4 y su emisor en la columna A, fila 5. Lo mismo se hace con los 2 transistores, dejando una distancia de 3 puntos entre ellos. Paso 6. Usamos 4 cables delgados de pequeña longitud y los conectamos de la siguiente manera. Primero, el cable naranja entre la columna H y E. Segundo, los otros 3 se conectarán al lado del colector de cada transistor y en el bus de alimentación negativo seguido.
Estos cables van a servir como medios transportadores de corriente y a su vez servirán para conectar todo el circuito en paralelo. Paso 7. Como siguiente, ensamblamos 4 de los cables jumpers hembra-macho en el bus de alimentación positiva, en la columna E fila 1, en la columna D fila 8 y en la columna A fila 15. Podemos usar los mismos colores de los LEDs en los cables para identificar con mayor facilidad cada nivel de medida. Paso 8. Unir a cada uno de los cables jumpers otro igual y asegurarlos con cinta aislante para tener una mayor longitud y poderlos pegar en la botella. Paso 9. Cortar la botella de 1.5 litros en la mitad para usar la parte de abajo y luego pegar con cinta aislante cada uno de los cables a diferentes niveles de altura dentro de la botella para identificar las medidas de agua, 10%, 50% y 100%. Paso 10. Colocarle a la batería de 9 voltios el conector y ensamblar el cable rojo, polo positivo, al bus de alimentación positivo y el negro, polo negativo, al bus de alimentación negativo. Al igual que la protoboard, pegaremos con silicona líquida la pila de 9 voltios y la botella de 1.5 litros que habíamos recortado anteriormente a la tabla de madera. Habíamos visto anteriormente que la electrodinámica nos expresaba que las cargas eléctricas necesitan moverse a través de un medio conductor que transporta la energía eléctrica. Es por esto que el circuito eléctrico medidor de agua que acabamos de ver es un experimento que funciona gracias a la presencia de un medio líquido conductor como lo es el agua que cierra el circuito. Pero hay que tener en cuenta que el agua solo es buen conductor de la electricidad cuando no es pura ni destilada, por lo cual el experimento solo funciona con agua de grifo o agua con sal, pues estas contienen impurezas, contaminantes, sales y minerales disueltos. Entonces, a través del agua hay un movimiento de cargas cuando se le aplica una corriente eléctrica, como la de la pila de 9 voltios, siendo que se separan o se disocian los iones contenidos como por ejemplo el sodio positivo y el cloruro negativo. Luego estas partículas cargadas pueden moverse libremente hacia los electrodos de carga opuesta, permitiendo que la electricidad fluya. Cómo realizar un circuito y comprender sobre el funcionamiento de este, usando una variedad de materiales eléctricos para construirlo, un conector para cerrar el circuito y luego llevarlo a funcionar. Materiales: una tabla de madera delgada, 2 clavos, un portalámpara, una bombilla, un cable dúplex calibre 14 con un adaptador macho, clavija macho, un cable dúplex calibre 14, una cuchara, fuente de energía, toma corriente de 120 voltios. Paso 1. Sobre la tabla de madera insertamos 2 clavos con mucho cuidado de manera que queden al mismo nivel y no alejados a más de 10 centímetros uno del otro. Paso 2. Ya puesto el clavo en la tabla de madera, procedemos a armar el circuito usando un cable dúplex calibre 14 con adaptador macho y el cable dúplex calibre 14. Se toma un extremo del cable dúplex calibre 14 en el que la línea de fase se conecta a uno de los clavos y la línea de cable neutro al portalámpara. Paso 3. Se toma el bombillo por el portalámpara y continuando con los cables, se toma el cable dúplex calibre 14 con adaptador macho y se toma la línea fase. Luego se conecta el clavo sobrante, siendo la línea de cable neutro del mismo cable la que se conecta al portalámpara. Paso 4. Ya teniendo armado el circuito, se conecta el adaptador macho a una fuente de energía de 120 voltios. Paso 5. Se toma la cuchara y se pone de tal manera que sea esta la unión entre los 2 clavos y funcione como un conector de energía. Aquí podemos observar un circuito eléctrico abierto y en serie, que se compone de un bombillo que actúa como receptor y un cable que permite la conducción de la electricidad. Para que pueda funcionar es necesario cerrar el sistema. Para ello utilizaremos una cuchara o trozo de aluminio que al estar hechos de un material conductor de energía, como lo es el metal, permitirá que la energía que se obtiene desde el tomacorriente al que está conectado el cable pueda viajar a través del sistema. Esto es muy importante, ya que si se utiliza un material aislante de energía eléctrica como el plástico, el vidrio, la madera, entre otros, el circuito no podrá cerrarse.
ya que la energía no podrá pasar de un extremo a otro, en este caso de un clavo al otro. Al cerrar el circuito, observamos que cuando el interruptor está encendido, el bombillo se prenderá. Esto es gracias a que la energía se transformó en energía lumínica.